Amigas y amigos, hoy es viernes 7 de abril. Muchísimas gracias por su preferencia. Esto es Noticias 7 y le contaremos qué pasa en nuestro país y en el resto del planeta. Iniciamos informándole que el cuerpo diplomático acreditado en el Ecuador felicitó al presidente electo Lenín Moreno Garcés por su triunfo. El deseo de fortalecer las relaciones bilaterales con cada uno de los países se expresó en las intervenciones de los diplomáticos. Son los embajadores de los países cuya representación diplomática se encuentra en el Ecuador, las economías más importantes del planeta entre ellas, así como los organismos internacionales como el Sistema de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, Unión Europea, entre otras. Felicitarle en nombre de mi presidente François Hollande para su elección. Yo tengo aquí su carta de felicitación. Antes de todo quisiera felicitarle en nombre de la Unión Europea, soy la embajadora de la Unión Europea, por los resultados de las elecciones. Y será un gusto trabajar con el señor presidente electo, con su equipo, y estaremos siempre interesados en dialogar, explorar nuevas oportunidades. Y fue un encuentro para dialogar, para conocer las primeras inquietudes y para confirmar una vocación de apertura hacia el fortalecimiento de las relaciones bilaterales. Somos amigos del fortalecimiento de la unidad regional. Pensamos que es mejor hacerlo donde por continuidad y por contigüidad tenemos más cosas comunes, más cosas afines, para como bloque negociar. En este marco, el presidente electo Lenín Moreno destacó la situación del país en la que se encontraba hace 10 años y desde ahí advirtió de la necesidad de continuar y fortalecer, cambiar y aliviar, refrescar. Se necesitaba confrontar con muchísimos poderes fácticos que se habían adueñado completamente el país. Y en este momento nosotros nos encontramos con que la ley se cumple, hay seguridad jurídica y sobre todo hay un presidente electo que está dispuesto a trabajar conjuntamente con ustedes. Intercambio de opiniones e inquietudes también fueron manifiestas en temas que pueden ser considerados complejos, como el caso Assange. Él no tiene ningún derecho para intervenir en la política ecuatoriana y en nuestra política internacional menos aún todavía. La relación bilateral con Estados Unidos. Nuestras relaciones se van a refrescar muy positivamente. Con el Sistema de Naciones Unidas. Nuestra lucha va a ser siempre como la que usted se representó y representa, de ir luchando para no dejar a nadie atrás, para cerrar estas brechas, para erradicar la pobreza extrema, para llegar a las personas que no han tenido todas las oportunidades en esta vida. Y compromisos que amplían ese horizonte, el combate a la corrupción. Vamos a luchar muchísimo y necesitamos contar con una institución internacional con el prestigio de Naciones Unidas. Con la consolidación de la paz en la región. Y nos da una profunda satisfacción oír de su propia voz la continuidad de esa política exterior hacia nuestro país. Y con el desarrollo de un mejor mundo, dijo, desde el servicio, a través de la representación popular y el ejercicio del poder, con humildad. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió un comunicado donde felicita la elección de Lenín Moreno como presidente de Ecuador para los siguientes 4 años. La misiva dice: los Estados Unidos felicitan al pueblo de Ecuador por su participación en las elecciones presidenciales de segunda ronda el 2 de abril. También felicitamos a Lenín Moreno del partido Alianza País por su victoria. Sin embargo, sí observamos las preocupaciones sobre el proceso electoral y esperamos que sean considerados y resueltos de manera legal y transparente. Nuestros países han disfrutado de casi 200 años de relaciones diplomáticas y lazos fuertes y crecientes entre nuestros pueblos. Esperamos trabajar con el nuevo gobierno para construir una relación constructiva en áreas de interés mutuo. Empresarios, productores y actores de la economía popular y solidaria expresaron su optimismo ante el triunfo de Lenín Moreno. Plantean agendas de trabajo y desmienten cualquier posibilidad de que en Ecuador se presenten problemas de desabastecimiento o similares a los que actualmente vive Venezuela. Cristian Cisneros es el presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha, con representación de más de 2.700 empresarios y productores. Tras el triunfo de Lenín Moreno, cree que es momento de enfocarse en los objetivos nacionales. Tenemos que ir trabajando, tenemos que ir produciendo, y en ese sentido nosotros hemos visto con esperanza, digamos, que el nuevo gobierno acoja aún más los expectativas y los requerimientos del sector productivo. Misma visión tiene la Cámara de Economía Popular y Solidaria, según su presidenta Lucía Calderón.
En primera instancia, que el apoyo continúe, por supuesto, y que es un ofrecimiento y eso tal cual está. Pero de aquí en más, la oportunidad de competir con los grandes, de hacernos grandes. En ambos sectores hay tranquilidad y altas expectativas de lo que se puede construir en el nuevo gobierno en materia de productividad, para lo cual tienen planteamientos. Por ejemplo, el tema de disminución de la tramitología, ubicar zonas de parques industriales, el tema de impulsar la compra pública asociativa o catalogada, el tema de créditos con menores tasas de interés. Lograr consolidar estos puntos permitiría mejorar el empleo desde sectores en los que la economía no se concentra en pocas manos. Estamos fortaleciendo la cadena productiva, una cosa lleva a la otra. El momento en el que yo compro un producto de consumo que ha sido realizado a nivel nacional, estoy permitiendo que la empresa, que la entidad que lo elaboró tenga un flujo de dinero. A su vez, los miembros de esa empresa tienen la capacidad adquisitiva para hacer y armar el círculo económico. En aras de construir y velar por la estabilidad nacional, creen que se debe dejar de lado comparaciones sin fundamentos sobre las realidades de Ecuador y Venezuela. Nosotros tenemos independencia y autonomía para tomar nuestras propias decisiones. Defendemos la dolarización, por ejemplo. Afirman que Ecuador tiene alta capacidad de producción y abastecimiento propio. Nosotros somos capaces, por ejemplo, de fomentar una agricultura impresionante, una matriz textil, por ejemplo. Somos productores, o sea, y estamos en el país, no tenemos capitales afuera. Creemos y apostamos por el país. Sofía Montoya, Ecuador TV. También algunos mandatarios de la región en las redes sociales extendieron sus felicitaciones a Lenín Moreno por la victoria electoral del pasado 2 de abril. Presidentes latinoamericanos en estas últimas horas han expresado a través de la red social Twitter su felicitación a Lenín Moreno. El presidente mexicano Enrique Peña Nieto dijo: Felicito a @Lenín Moreno por su triunfo en las elecciones presidenciales de Ecuador. El mandatario brasileño Michel Temer afirmó: Felicitaciones por su elección a la presidencia del Ecuador a Lenín Moreno. Le deseo éxito completo. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, publicó: Felicitaciones @Lenín Moreno, presidente electo de Ecuador. Estoy segura que nuestros países seguirán fortaleciendo su histórica amistad. El mandatario panameño Juan Carlos Varela dijo: Felicitaciones pueblo de Ecuador por su vocación democrática y al presidente electo @Lenín ante su nueva responsabilidad con el país. El jefe de Estado de Argentina, Mauricio Macri, publicó en su cuenta: Felicito a @Lenín Moreno en su triunfo y le deseo éxitos en su nueva etapa que comienza. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, expresó: Hablé con @Lenín Moreno y le felicité como nuevo presidente de Ecuador. Vamos a fortalecer aún más la relación entre nuestros países. Evo Morales, presidente boliviano, publicó en su cuenta de Twitter lo siguiente: El pueblo unido de Ecuador triunfó ante el imperio y sus sumisos. Felicitaciones, hermano Lenín. Luis Guillermo Solís, mandatario de Costa Rica: Felicito a @Lenín Moreno, presidente electo de Ecuador. Hago votos por una gestión exitosa que profundice más las relaciones bilaterales. El presidente venezolano Nicolás Maduro dijo: Felicitaciones, Ecuador. Triunfó la Revolución Ciudadana. Felicitaciones, presidente Rafael Correa. Compañero, presidente Lenín Moreno, victoria heroica. Desde Perú, el presidente Pedro Pablo Kuczynski posteó: He llamado al licenciado @Lenín Moreno para felicitarlo y ofrecerle toda nuestra colaboración como países hermanos que somos. El mandatario salvadoreño, Salvador Sánchez, expresó: Felicito al compañero @Lenín Moreno por su victoria obtenida, elecciones 2017. Y el presidente Rafael Correa usó su cuenta de Twitter para referirse a los resultados de los comicios del domingo y las manifestaciones convocadas por la oposición. Ayer Lasso dijo que no solamente pedirán revisión de 1.795 actas. AP se adhiere a todo pedido de conteo voto a voto en el marco de la ley. Hoy gente de Creo cerró el túnel Guayasamín. Todo Quito a rechazar estos actos de los malos perdedores. AP acepta el desafío de este señor, solamente para que ya cese la violencia y dejen de hacerle daño a Quito. Pediremos auditoría sobre la caída del sistema a las 6:45 p.m. del 2 de abril. Se demostrará que no hubo ninguna caída, que el sistema de escrutinio continuó con la presencia de los delegados internacionales y de los partidos. Para ello también pediremos la confesión judicial de los delegados de Creo. Lo que hubo es la caída durante 18 minutos de la página web del CNE, no del sistema, por ataques de hackers desde Estados Unidos. Ataques que también sufrieron las webs del EQ911 y de AP, fruto de lo que cada vez más claramente es un plan de la derecha para generar caos y no aceptar su contundente derrota. Jamás Lasso estuvo adelante como mentirosamente dicen, y proponer que por la caída de la web cambiaron los resultados.
Es tan ridículo como argumentar que porque se fue el sistema en el Banco de Guayaquil, me cambiaron el saldo de mi cuenta. Pero ya cualquier cosa se puede esperar de esta gente. Esta es la lucha. Que nunca más un ricachón engreído que no sabe perder pueda generar caos en el país. Hasta la victoria siempre. César Monge, presidente del movimiento Creo, asegura que más de 1.700 actas tendrían inconsistencias. Sin embargo, aún no entrega pruebas de su aseveración al Consejo Nacional Electoral. Tan solo mostró 4 ejemplos que no pueden ser verificados. Dirigentes del movimiento Creo hicieron públicas las supuestas irregularidades que demostrarían un posible fraude en contra del ex candidato Guillermo Lasso. Un total de 1.795 actas son irregulares. Sin embargo, tan solo 4 actas han sido presentadas, la primera vía Twitter y las otras 3 en rueda de prensa. Según las denuncias de Monge, algunas actas tendrían inconsistencias numéricas. Esta comparación la realiza entre el acta de conocimiento público y el acta de escrutinios entregada al Consejo Nacional Electoral para su escáner. A decir de Monge, la mayoría de votos a favor de Guillermo Lasso habrían pasado a Lenín Moreno. Sin embargo, en la copia del acta de mesa no se visualizan los números, mientras que en el acta de escrutinios se las ve claramente. Monge tampoco da a conocer provincia, cantón, parroquia o junta donde se presenta esta inconsistencia. Otro ejemplo revelado por el dirigente es sobre supuestas diferencias numéricas y los valores invertidos de acuerdo a los datos del acta de conocimiento público. 184 votos. El señor Lenín Moreno, 86 votos. Y cuando vamos a comparar con el acta que usa el Consejo Nacional Electoral, resulta que los 184 votos de Guillermo Lasso, adivinen quién los tiene ahora. Sin embargo, no presenta la información completa, pues habla de actas inconsistentes en la provincia de Loja, Cantón Pindal, Parroquia 12 de diciembre, pero no menciona la zona o junta. Para Monge, el supuesto fraude se habría dado al momento de copiar los números del acta de mesa al acta de escrutinios para ser escaneada. Tanto Guillermo Lasso como César Monge, a pesar de que aseguran tener pruebas de las inconsistencias, 4 días después de las votaciones no las han presentado al CNE. Esto ha sido criticado incluso por sus propios aliados. Uno de ellos, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. Ivana Paredes, Ecuador TV. Analistas legitiman la decisión de Alianza País de acceder al recuento de actas que la coalición Creo Suma considera que tienen irregularidades. Esta politóloga tiene el criterio de que la decisión de Alianza País de dar paso a la revisión de 1.795 actas, como lo solicitó la coalición Creo Suma, no debe entenderse como una dádiva. Pues lo que se busca es que se entienda que todo lo actuado se ajusta a lo que manda la ley. Y un partido político en estas condiciones, un movimiento político como es Alianza País, tiene la obligación de declarar públicamente que ellos están acatando lo que dice la ley. Este miércoles el movimiento de gobierno solicitó al Consejo Nacional Electoral que dé paso a esta solicitud de revisión, pero bajo condiciones especiales. Que esa revisión se efectúe de manera inmediata, en un lugar público, con la presencia de todos los medios de comunicación nacional e internacional, con los delegados de los 2 movimientos, para demostrar una vez más que le mintieron al país. Y que una vez que se llegue a comprobar que no hubo ningún tipo de irregularidad, como afirma el candidato Lasso, los acusadores de fraude se sometan a la norma legal. Exigiremos con total firmeza que se judicialicen las acciones de todos quienes cometieron el delito gravísimo de atentar a la fe pública. Presentaremos las demandas correspondientes para que Sedatos, para que Ecoavisa, para que Canal 1 y otros medios que proclamaron un falso resultado respondan ante la ley. Visión con la que concuerda Patricia de la Torre, pues existe una clara estrategia de desestabilización en marcha. Ese tipo de perversión que no está conforme a la ley, ni de la Carta Constitucional, ni a las leyes de control ciudadano, regulación del comportamiento de los ciudadanos, son delitos. Aceptación de revisión de actas que se complementa con el beneplácito de Alianza País de que se haga una auditoría informática del sistema del CNE. De su lado, el titular del Consejo Nacional Electoral informó cómo se procederá para recetar los recursos que presenten las organizaciones políticas sobre los resultados electorales. Además, anunció que se buscará una reforma al Código de la Democracia para normar el tema de los exit poll.
Ante el anuncio de Guillermo Lasso de que tendría más de 1.500 actas para impugnar, el presidente del CNE, Juan Pablo Pozo, señala que podrían ser todas las necesarias si estas están debidamente sustentadas en el marco de la ley para dar paso a un reconteo. No hay ningún tipo de límite, pueden ser todas las actas, 41.000 actas. El único límite es que tienen que estar enmarcadas en lo que establece el Código de la Democracia, que tiene que establecerse en las causales. El Pleno del CNE aspira a notificar los resultados tanto a Alianza País como a Creo Suma hasta este próximo domingo, y de ahí se abren 48 horas para la etapa de recursos. Pueden presentar 3 recursos, César. El primero, el recurso de objeción ante el Consejo Nacional Electoral. Ante esa resolución pueden presentar un segundo recurso en la vía administrativa ante el propio Consejo Electoral, que es el recurso de impugnación, y finalmente tienen derecho, y la vía está expedita, para presentar el tercer recurso, que es el recurso de apelación en la vía jurisdiccional ante el Tribunal Contencioso Electoral. Sobre los exit polls habilitados, es decir, datos y perfiles de opinión, informó que estas empresas entregaron sus estudios fuera de tiempo, sin embargo se les permitió su difusión. Tenían la obligación de entregar 1 hora antes del proceso electoral, y en un caso entregaron a las 4:50 en el caso de datos, y en el caso de perfiles de opinión a las 4:10 de la tarde. En este sentido anticipa impulsar una reforma al Código de la Democracia para normar este tema. Esa regulación de esas herramientas significa, ¿por qué no?, que lo haga la propia academia, que se retire de la parte comercial un exit poll, un boca de urna, precisamente porque no estamos hablando de cualquier dato. Hoy estamos hablando de la paz social de este país. También complementó que la OEA realizó un conteo rápido que ratificó todas las herramientas que concluyeron que Lenín Moreno ganó la segunda vuelta. Ratifican los resultados del escrutinio oficial del Consejo Electoral. Por tanto, hoy tenemos 4 herramientas, y lo único que diferencia es un exit poll, que es un sondeo de opinión que no tiene nada que ver con la metodología. César García, Ecuador TV. Un video publicado por un ex técnico de Sedato revela cifras de encuestas realizadas días anteriores e inclusive el mismo día de los comicios. En dichos estudios daban ganador a Lenín Moreno. Sin embargo, en la información que se dio a conocer en los medios de comunicación privados ganaba Guillermo Lasso. Tengo nueva información donde se evidencia el monstruoso engaño de Sedatos en las elecciones de la segunda vuelta. Es una información que la pueden comprobar, la pueden verificar cuando ustedes quieran. Durante toda la semana anterior a las elecciones, Sedatos realizó diferentes estudios, varios estudios como este, por ejemplo. Tracking diarios, y en todos daban ganador a Lenín Moreno. Revisemos este. El domingo 26 de marzo, el jefe de cómputo de Sedatos envía a Nancy Córdoba un estudio de seguimiento. Aquí daba ganador a Lenín Moreno con el 52.9%, frente a Guillermo Lasso con un 35.9%. El viernes 31 de marzo, Carlos Córdoba, el hijo de Ángel Polibio Córdoba, le envía a su padre a las 11:56 de la noche, en el cual Lenín Moreno gana con 48.9% frente al 45.3% de Guillermo Lasso. Un día antes de la elección, aquí se refleja el triunfo de Lenín Moreno, con un 46.4% frente a Guillermo Lasso, con un 42.1%. El mismo sábado, Ángel Polibio Córdoba maneja para sí mismo un nuevo estudio, Cuadros Tracking 3, y ahí también gana Lenín Moreno con un 49%, mientras Guillermo Lasso tuvo 45.2%. Y en la noche, 9:10 de la noche, Nancy Córdoba envía los resultados del segundo tracking EP a Sebastián Corral de Teleamazonas. Y ahí por igual, gana Lenín Moreno con un 46.7% a 42.5% de Guillermo Lasso. Llegó el día domingo, 2 de abril, y al mediodía, Carlos Córdoba envía a Polibio Córdoba, su padre, 2 documentos con los resultados del exit poll. Y aquí, una vez más, Lenín Moreno gana las elecciones en el exit poll de 2 de abril. Y además esto confirma los resultados oficiales que ha presentado el CNE. Eran unos resultados muy similares a los que se han presentado oficialmente. Es decir, al mediodía los resultados coincidían con los del CNE. Horas más tarde nadie entiende, ni yo no entiendo por qué no existe ningún sustento para haberlo hecho. Sedatos de pronto le da el triunfo a Guillermo Lasso y presenta estos resultados. A las 4:40 de la tarde, Sedatos había enviado un correo electrónico a Sebastián Corral de Teleamazonas por igual. Envía un correo al CNE
Y también envía un correo electrónico a Juan Rivadeneira de Creo. Envía un correo electrónico a Javier Alvarado y Ricardo Barreiro de Coavisa. Envía con los exit polls, pero en este envío los resultados ya son diferentes. Todo ese exit poll del mediodía había cambiado. ¿Pero por qué se inventan estos datos? Vamos a ver. El día miércoles 29 de marzo recibieron un pago de $511,000. Aquí están las facturas, vamos a ver. El líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, calificó como poco inteligentes las manifestaciones violentas protagonizadas por militantes del movimiento Creo que denuncian una aparente fraude electoral. Esto generó la respuesta de Guillermo Lasso. Escuchemos. Es Jaime Nebot, quien se consideraba un aliado político y amigo personal de Guillermo Lasso, quien hoy critica ese llamado del banquero y ex candidato presidencial de salir a las calles a protestar contra un aparente fraude electoral. Y vamos a defender la voluntad del pueblo ecuatoriano en nuestras protestas, que son legítimas en democracia. Ir a la calle y decir, no me robes el voto. Usted no puede actuar a base de suposiciones, pues. Para eso existen las leyes, pues. Porque además, mi querido amigo, más allá de lo que todos pensemos y lo que todos queramos, aquí hay un país al que hay que respetar. De esta forma, el líder del Partido Social Cristiano marca distancia de Guillermo Lasso y deja claro que su militancia no intervendrá en las marchas opositoras convocadas por Andrés Páez, ni aceptará cualquier invitación del movimiento Creo a que las organice. Si uno quiere tener éxito en los reclamos, debe actuar con pruebas, vehementemente, firmemente, con prudencia, dentro de la ley, pero también con inteligencia, pues. Nebot incluso cuestiona la táctica de calentamiento de calles que se propicia desde la militancia de Creo Suma. Si usted es un candidato y usted alega el fraude, ¿usted cree que es conveniente protestar donde se ha ganado? No, pues no, hay que protestar donde se ha perdido. Porque me imagino que ahí es donde está el fraude. Una percepción de Nebot que incomodó al banquero. Voy a leer un documento. Y lo voy a leer para evitar la perturbación de impertinentes declaraciones de quien pretende que los guayaquileños no reclamemos en Guayaquil, sino en otros lugares de la ciudad. Las discrepancias políticas se originaron cuando Lasso se negó a renunciar a su candidatura presidencial para participar de una invitación a una unidad política que inicialmente la lideraron Jaime Nebot, Mauricio Rodas y Paul Carrasco. No es cuestión de que un actor político, por más respetable que sea, me venga a decir a mí, mira, renuncia, y yo le dé la espalda a millones de ecuatorianos con los que me he reunido durante 5 años. Actitud que provocó un reclamo aireado de Jaime Nebot, que incluso llegó al ámbito personal. Porque yo creía haber conocido al verdadero Guillermo durante casi 30 años. Por eso lo he estimado y por eso lo he apoyado en su elección pasada para presidente de la República. Pero veo por sus propias palabras que ese era el falso Guillermo. Cuando uno es malo en primera vuelta, yo supongo que también es malo en segunda vuelta. Yo con esto voy a cerrar este capítulo. En Guayaquil, César Eduarte, Ecuador TV. Los llamados para tomarse las calles por parte de los dirigentes de Creo continúan provocando más violencia. Ciudadanos amazónicos aseguran que vendrán a Quito armados con lanzas para apoyar a Guillermo Lasso, pero hay quienes mienten a los manifestantes. Es conocido que la violencia genera más violencia. Días después de la primera vuelta electoral, el exalcalde de Baños, José Freire, amenazó de la siguiente manera. O se respeta la voluntad del pueblo, o van a ver, incendiamos Quito, y lo digo con todo el corazón. Este pronunciamiento lo realizó Freire junto a Andrés Páez y al asambleísta de Creo, Patricio Donoso. Ninguno de los dos lo contradijo, ni mucho menos trataron de calmar los ánimos. Ahora un grupo de pobladores de la Amazonía aseguran que vendrán a Quito. Y estamos preparando miles de lanzas y poner órdenes allá en la ciudad de Quito. No nos van a robar nuestros votos. Mensaje que podría generar más violencia. Compañero presidente Lasso, este momento la Amazonía se prepara para poder viajar a Quito e inundar. Pero también hay personas que emiten estos discursos violentos en los plantones que se realizan en los exteriores del Consejo Nacional Electoral. Durante estos días, un señor habló ante la muchedumbre sobre el presidente electo Lenín Moreno y su accidente. Y yo sí les puedo decir quién es el señor
señor Moreno. ¿Por qué está inválido? No por un asalto. Él estaba secuestrado con sus dos guardaespaldas de color ablañado y un amigo nuestro, no voy a decir su nombre, le metió un tiro a Moreno en la espalda y así es como el señor está en silla de ruedas. Mensajes sin la contrastación adecuada que son celebrados por los asistentes, cuando la realidad sería otra. En 1998, tras un asalto y víctima de un disparo a quemarropa, perdió la movilidad de sus piernas. Desde el domingo anterior, militantes y simpatizantes de Creo protestan en Quito, la mayoría de ellos encapuchados. Queman llantas, obstaculizan las calles e inclusive maltratan a la naturaleza, causando daños contra la propiedad pública y privada. Alex Llanos, Ecuador TV. Autoridades municipales y provinciales, así como gremios de profesionales, exhortan a que los líderes de Creo sigan el proceso que establece el Código de la Democracia para apelar los resultados de las elecciones. El anuncio de un nuevo petitorio para abrir las más de 41.000 urnas y se dé un reconteo voto a voto hecho por el movimiento Creo, se trataría de otra parte de su estrategia. Así se pronunció el prefecto del Guayas. La idea es que primero pido 1.795. Después pido 39.000. Me tienen que decir que no puedo 39.000. Y entonces voy a pedir, después pido 2.500. Y van sumando y sumando y sumando las prórrogas para llegar al 24 de mayo y que se configure una situación especialísima, ¿no? De que hay un presidente de la República y un presidente electo, pero al presidente de la República se le acabó el periodo. El líder de Centro Democrático indica además que el tiempo de impugnaciones siempre estuvo abierto, según lo contempla el Código de la Democracia. Usted el mismo domingo podía cuestionar algún acta, impugnar algún acta. En ese mismo momento, la autoridad provincial electoral la corregía o la rectificaba. Un grupo de alcaldes de la Asociación de Municipalidades de Ecuador refiere a que las protestas protagonizadas por militantes de Creo tienen otro fin. Precisamente para posesionar la idea de que existe un fraude electoral. Recuerden que este proceso tiene veeduría internacional. El Foro Democrático de Profesionales del Ecuador se suma a AME para rechazar la violencia y más bien exhortar a respetar la decisión de la mayoría de ecuatorianos que, según los datos oficiales, le dio el voto a la lista 35. Las ambiciones de un candidato que en este momento no ha recibido el favor del pueblo ecuatoriano, sus ambiciones no pueden hacer y poner en riesgo la vida pacífica y la paz a la que aspiramos todos y todas. Aquí tiene que el fiscal y los jueces tomar en cuenta a aquellos que están alborotando el país y especialmente aquellas empresas encuestadoras que crearon este caos. Coinciden en que la intención de Guillermo Lasso sería deslegitimar las acciones de la autoridad electoral, consiguiendo únicamente dar un pésimo ejemplo al mundo. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Y mucha atención a lo que pasa en el resto del planeta. A esta hora le contamos que el gobierno de los Estados Unidos anunció que llevará sus tropas a Siria. Esto tras el atentado con armas químicas que el pasado martes provocó la muerte de más de 80 personas. El presidente Donald Trump ordenó el envío de buques de guerra que lanzaron más de 50 misiles sobre instalaciones militares sirias. Se trata del primer ataque directo de Estados Unidos contra el gobierno sirio en 6 años de guerra en ese país. El presidente al-Assad y las fuerzas militares sirias negaron la participación en este ataque y desmintieron que posean armas químicas. Mientras tanto, Trump asegura que el bombardeo responde al interés vital de seguridad nacional de su país para impedir la expansión de armas químicas. De momento se desconoce cómo será la reacción del gobierno de Rusia, que tiene sus bases militares en ese territorio. En Argentina, el gobierno de Mauricio Macri enfrenta su primer paro nacional. Los ciudadanos y las organizaciones sociales rechazan las políticas económicas implementadas que dejan miles ya de desempleados. Fuertes enfrentamientos entre la policía y los huelguistas en el primer gran paro contra las políticas económicas implantadas por el gobierno de Mauricio Macri, una medida a la que se sumaron varios sectores, además de los gremios del transporte, de la educación, la salud, los metalúrgicos y los recolectores de basura, quienes coparon las principales calles de Buenos Aires en Argentina. Que el día de mañana el gobierno, viendo la contundencia del paro, llame inmediatamente
a los trabajadores a una mesa de diálogo en serio. Mientras que Aerolíneas Argentinas canceló vuelos nacionales e internacionales. Las razones de la paralización son en contra del aumento de precios de los productos básicos, los llamados tarifazos en los servicios públicos, contra las importaciones indiscriminadas en rechazo a los despidos masivos y el cierre de pequeñas empresas. Asimismo, las entidades bancarias y las escuelas fueron cerradas, mientras que los hospitales funcionan con las guardias mínimas y las emergencias. Las protestas se dan en pleno desarrollo del Foro Económico Mundial, que ha concentrado a 1.200 representantes de empresas, ministros y altos funcionarios y organismos internacionales. Las huelgas generales en Argentina han sido una herramienta común de presión política y varios gobiernos vieron paralizado el país. Sin embargo, el mandato de Néstor Kirchner del 2003 al 2007 fue el único que no sufrió ninguna huelga general. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Cientos de simpatizantes del gobierno de Nicolás Maduro salieron a las calles de Caracas para pedir paz ante las violentas marchas de la oposición registradas en los últimos días. Mientras que llega a Bolivia el presidente Evo Morales, luego de recuperarse de su operación en la laringe. Aquí nuestro resumen de noticias internacionales. La marcha de la oposición venezolana en Caracas, Venezuela, se tornó violenta luego de que los manifestantes fueron bloqueados por las fuerzas de orden público para evitar que coincidieran con la movilización de los simpatizantes del gobierno que marchaban por la paz y en rechazo a las acciones injerencistas. El diputado oficialista Diosdado Cabello denunció actos de violencia por grupos opositores. En México, las fuerzas policiales del estado de Michoacán atacaron una comunidad indígena de Arantepacua y mataron a 4 personas, entre ellas a un estudiante universitario. Según la policía, el objetivo era ingresar de manera violenta para encontrar supuestos elementos que atentan contra la seguridad del municipio. A 314 llega el número de personas reportadas como desaparecidas en Mocoa, Colombia, mientras que a 303 asciende el número de muertos. Y aunque muchos se aferran a continuar con la búsqueda de sus familiares, las autoridades anunciaron que en próximas horas se suspenderán estas labores para dar paso a la maquinaria y la recolección de escombros. El presidente de Bolivia, Evo Morales, retornó a su país tras el proceso de recuperación al que se sometió en Cuba debido a la cirugía en la laringe que le fue practicada el pasado sábado. A su arribo a La Paz, el mandatario no hizo declaraciones y fue recibido por líderes sindicales y campesinos. Una mujer sobrevivió en Colorado, Estados Unidos, ante la caída de una piedra de 1.500 libras. La mujer caminaba con un amigo por una ruta de excursión cuando fueron sorprendidos por la roca. Los equipos de emergencia lograron sacarla y trasladarla a un hospital. Fanny Lara, Ecuador TV. 8 de la mañana, 7 de la mañana con 2 minutos, momento de hacer nuestra primera pausa. Al regresar estará con nosotros nuestro compañero Carlos Rabascal, así que le invito a seguir en nuestra sintonía. Hoy es viernes, póngale emoción y póngale ganas a todas sus actividades que nosotros le pondremos las noticias. Comunicado oficial. Las Fuerzas Armadas, como parte de la estructura del Estado ecuatoriano, preocupadas por los acontecimientos que se están viviendo en el país y frente a ciertos intereses de grupos o personas que pretenden que la institución militar se inmiscuya en asuntos ajenos a la misión constitucional que le asiste, aclaran que las Fuerzas Armadas son obedientes, no deliberantes y, sobre todo, subordinadas a las normas que contempla la Constitución, por lo que las decisiones y resoluciones concernientes a los resultados finales del proceso electoral le corresponde conocer y resolver a la función electoral. Dirección de Comunicación Social del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Grandes Maestros presenta a Luis Carlos Galán. No hay democracia si no se entiende la nación como una misión colectiva, un compromiso de todos. Uno de los pilares fundamentales de la vida es la salud y dicen que nos puede faltar todo menos eso. Y es por eso, Vanessa y queridos amigos, que el mundo decidió dedicarle un día entero a la salud, y nosotros lo trataremos aquí al mediodía. La cita entonces es a las 12 en punto por Ecuador TV. Le esperamos como siempre. Seguimos haciendo historia para 1.500.000 personas más. La salud se transforma. Hospitales de Esmeraldas, Santo Domingo, Lago Agrio y Dianzasa.
Obras revolucionarias con equipamiento de punta, salud gratuita con calidad y calidez. 4 hospitales, 4 provincias, más de 1.600 profesionales de la salud. Un total de 196 millones de inversión. Hacemos salud, hacemos patria. Autorización 2167. CNE. Elecciones Generales 2017. Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal. En este día viernes tendré como invitado al matemático Jorge Arroba, responsable técnico del conteo de votos de participación ciudadana, para seguir analizando estos temas que generó ruido, que generó incertidumbre, que genera bulla. Jorge Arroba, matemático y responsable del conteo de participación ciudadana. Quiero comenzando por una siguiente pregunta, es decir, ¿cuáles son los resultados que arrojó la tabulación de este conteo rápido de participación ciudadana? Bueno, en primer lugar, quisiera manifestar que Participación Ciudadana desde el año 2002 está realizando estos conteos rápidos. Básicamente con el fin de que la ciudadanía, la sociedad civil, se entere, ¿sí?, de cómo han marchado las elecciones el día justamente en donde se efectúan estas, y también entregar un resultado, y es un resultado que se lo realiza mediante un diseño muestral. Los resultados del día 2 de abril fueron 49.2 más menos 1 para el candidato Guillermo Lasso, y 50.8 más menos 1 para el candidato Lenín Moreno. Es decir, independientemente del margen de error, los resultados lo daban de ganador a Lenín Moreno. Cuando le manifesté 50.8, sí, más menos 1, está incluido, es decir, el error. El error es de 1 hacia arriba o 1 hacia abajo. Aquí ya está incluido el error. Está el error. Ya, ok. Ahora, si está aquí 50.8 versus 49.2, hay algo que no llego a entender. Es por qué Rudy Hidalgo, directora de Participación Ciudadana, dijo que había una diferencia de 0,60% y 0,60 puntos y que eventualmente habría un empate técnico. Es que el empate técnico justamente sí se da. Como usted ve, el 50.8, si usted le resta 1, ese valor podría llegar a 40.8. Es decir, que teóricamente, matemáticamente y estadísticamente, los resultados que dio Participación Ciudadana es un empate técnico, ¿sí? En tal sentido, no se podían entregar los resultados. Esto sucede básicamente como una práctica que se le realiza a nivel internacional. Cuando usted realiza un conteo rápido en cualquier tipo de proceso eleccionario, usted lo que hace es tabular los resultados, y si es que hay un empate técnico, como fue lo que sucedió el día 2 de abril, ¿sí?, las normas éticas, las normas manifiestan que usted no puede emitir un resultado, porque eso es irresponsable, ¿sí?, definitivamente. El ejemplo más claro es lo que sucedió en el año 2006 en México, en la cual Felipe Calderón y López Obrador tuvieron de resultado en un conteo rápido también un empate técnico. ¿Qué hizo el IFE? El IFE es el organismo, ¿sí?, encargado de entregar los resultados electorales, y también realiza los conteos rápidos. Ahora, pero habiendo estos márgenes y una diferencia tan pequeña en el conteo rápido, me refiero, de 50.8 a 49.2 con un margen de error más menos 1. Más menos 1. ¿Verdad? Y al decir que solo había una diferencia de 0.60, ¿no hubiera sido más conveniente, y digo en homenaje a la ciudadanía, porque con esto se creó una incertidumbre, no hubiera sido más conveniente decir, sin embargo, el candidato A tiene 50.8, el candidato B tiene 49.2, y a partir de estos márgenes tan estrechos habría que esperar, hubiese sido preferible que esperemos los datos oficiales que responden al conteo final? Sí, yo de pronto coincido con usted, Carlos, en el sentido de que de pronto eso hubiera sido lo más conveniente.
tenga usted en cuenta que los resultados fueron entregados al CNE, fueron entregados a las 8 de la noche, ¿sí? Y el Consejo Nacional Electoral hubiera podido tomar esos resultados y hacerlos públicos, siendo toda vez que es el organismo rector de todos los procesos electorales. Él hubiera podido tomar esa decisión. La decisión que tomó la doctora Rudy Hidalgo de definir el empate técnico, ¿sí?, es lo que el equipo técnico le recomendamos. O sea, fue una recomendación del equipo técnico. Del equipo técnico, no desde el punto de vista político, sino del equipo técnico. Ok, ahora vamos a lo siguiente. El conteo rápido se hace ya sobre actas. El conteo rápido, en efecto, se hace sobre actas, no se hace sobre opiniones. No, o sea, esto no es una encuesta, esto es unas actas y va a depender de la muestra y va a depender de la dispersión de la muestra. ¿Nos puede explicar aquello? Ya, exactamente. En la primera vuelta, y como le decía yo, desde el 2002 la Corporación Participación Ciudadana está realizando los conteos. En todos los procesos, en la mayoría de los procesos eleccionarios desde el 2002, hemos realizado el conteo rápido, con notables éxitos, ¿sí? Ha ayudado a la ciudadanía, recuerdo en el año 2009, en la conformación de la Asamblea. Participación Ciudadana entregó la conformación de la Asamblea a no más tardar las 11. El resultado oficial del Consejo Nacional Electoral fue 45 días después. ¿Cómo se realiza un conteo rápido? Lo que primero se define es una muestra, ¿sí? La muestra que tomó para este efecto Participación Ciudadana fue del 3% de las juntas receptoras de voto. Esto equivale a 1.155 juntas receptoras de voto. En cada una de estas juntas receptoras de voto, Participación Ciudadana envió a un observador. El observador tenía la misión de, primero, ver cómo se había efectuado el escrutinio, ¿sí?, si es que estaban todos los delegados, si es que siguieron todos los protocolos que deben seguirse. Y luego lo que hace es tomar el resultado del escrutinio que han realizado la junta receptora de voto. Y esto es transmitida o bien vía telefónica o utilizando una APP al sitio web que se implementa para tal efecto, y este es el resultado que, una vez validado, es decir, viendo de que no los valores no superen al total de sufragantes, estos ingresan a una base de datos. En la base de datos, estos datos son procesados y son trabajados desde el punto de vista estadístico para realizar las proyecciones. Esto es lo que hace y ha hecho siempre Participación Ciudadana. La precisión, por ejemplo, en la primera vuelta fue muy exitosa, con el resultado verdadero fue de una diferencia de 0.6 puntos porcentuales. Ahora, pero vamos a lo siguiente. Usted me dice, Jorge, que la muestra se determina en un 3% y esto da 1.000 y pico de juntas receptoras de voto. Pero ese es el tamaño de la muestra. Ahora vamos a la dispersión, es decir, ¿cómo establecemos dónde debemos tener los pesos específicos para que sea representativo en función de la cantidad o la población electoral de mayor peso, de mayor demografía? Sí, exactamente. Para realizar una muestra, lo primero que se toma en cuenta son los parámetros teóricos del error, de la confiabilidad. Y como usted bien manifiesta, Carlos, la dispersión es fundamental, porque si la muestra solo se encaminaría y estuviera localizada en un cierto sitio, los resultados serían totalmente distintos. Note usted que a raíz de los resultados, la votación, ¿sí?, en esta elección ha sido totalmente polarizada. Una es la votación de la costa, otra es la votación de la sierra y el oriente. Sí, eso la muestra que nosotros realizamos está desperdigada aproximadamente en 800 parroquias, ¿sí? Es decir, se toman juntas receptoras de voto en las distintas recintos electorales de todo el país, inclusive en Galápagos. Tenemos siempre un retraso de 1 hora, hay que comentarlo, ¿sí? Bueno, por el tema Galápagos. Por el tema Galápagos, la zona horaria. Ahora, aquí se pone en discusión es el tema de la transparencia del proceso electoral. Y estamos viendo que si en el conteo rápido hay un apretón, que al uno lo pone, a Lenin Moreno lo pone como 50.8 y a Guillermo Lasso lo pone como 49.2, es decir, ese apretón pudo haber ido en beneficio de uno o de otro.
Por tanto, no debería llamar la atención que Lenín Moreno esté punteando en este el tema de los resultados del conteo oficial. Sí, muy bien hecha la observación, Carlos. Es más, cuando existe un empate técnico siempre se calcula la probabilidad de que un suceso ocurra. En este caso, de que el candidato Moreno gane, tiene una probabilidad, dado los resultados que nosotros obtuvimos, tiene una probabilidad del 90%, frente a una probabilidad del 10% de que Guillermo Lasso gane. Es decir, el resultado es empate técnico. Sin embargo, existe una probabilidad del 90% de que los resultados hubieran sido para Lenín Moreno, cosa que se está viendo. Los resultados nos están dando justamente que el conteo rápido fue un éxito. Ahora, vamos a lo siguiente. Y lo voy a sacar un poquito del campo técnico para contextualizar desde el punto de vista político. Se habla de una eventual, y digo eventual impugnación porque hasta ahora no sé si ya se presentó o no se presentó, de 1.795 actas. ¿Qué significa impugnación o solicitud de reclamo para que quienes no están familiarizados con la terminología jurídica entiendan? Que se abran esas urnas, que se revisen 1.795 actas, que se contraste con la votación física. Alianza País el día jueves dice, el día miércoles en la noche dice, me adhiero a la solicitud de reclamo y creo que las abran y que lo contemos públicamente. ¿Qué posibilidades hay entonces que esto se revierta? Ya que usted me dice que el 90% de probabilidades es que más gane Lenín Moreno y que el 10% de probabilidades sea en favor de Guillermo Lasso, en esta apertura de urna y en este conteo físico. 1.795 juntas receptoras de voto, con un promedio de 330 electores, nos da una cierta cifra. Casi 600.000 votos. Casi, aproximadamente 600.000. Sí, yo ayer me equivoqué. Yo pido disculpas porque yo ayer me equivoqué y dije 300. Son casi 600.000 votos. Son casi 600.000. Pero a estas 600.000 usted tiene que descontarles el ausentismo. 17% de ausentismo a nivel nacional. ¿Sí? No es que en estas 1.795 dejaron de asistir todos. Mientras en todo el país dejaron de asistir 17% en cada una de las juntas receptoras y a nivel global, es de esperar que también en estas 1.795 juntas receptoras de voto dejen de asistir este 17%. Luego a esta cantidad usted tiene que restarle en aproximadamente un 7%, nulos y blancos. Y usted va a quedarse aproximadamente con 450.000 votos, ¿sí?, que deberán ser contados físicamente. Sí, físicamente. Nuevamente, matemáticamente, sí, podría darse el caso, podría darse el caso que esos 450.000 votos pertenezcan a uno o a otro candidato. Si pertenecen al candidato Lasso, es el ganador, matemáticamente. Pero, probabilísticamente, ¿sí?, la probabilidad de que estos 450.000 votos se inclinen en su mayoría al candidato Lasso es casi nula. ¿Casi? Casi nula. Nula. Casi nula. Significaría que estas 1.795 juntas receptoras de voto deberían tener un comportamiento muy distinto al comportamiento que han tenido la generalidad del resto de juntas receptoras de voto. ¿Dónde es uno de los bastiones electorales del candidato Lasso? Es en el oriente. En el oriente usted puede analizar que hay juntas receptoras de voto que la proporción entre los votos de candidato Lasso y el candidato Moreno es aproximadamente de 2-1. Con esa proporción del 2-1, seguramente, ¿sí?, al hacer el reconteo se podría vertir los resultados. Pero lamentablemente, ¿sí?, de las juntas que se van a impugnar, muy pocas son del oriente, ¿sí?, y el resto más bien pertenecen a otras provincias, inclusive en provincias en donde la proporción del candidato Lasso no es marcadamente mayoritaria. Lo que usted me está diciendo entonces es que no tendrían esas juntas del oriente, de la Amazonía, para poner un ejemplo, no tendrían el peso específico como para incidir en una variación de los resultados. Así es. Eso es lo que me está diciendo. Eso es lo que le estoy diciendo y vuelvo a reiterar en lo que le manifiesto. Probabilísticamente
no hay posibilidad de que así se cuente voto a voto, los resultados se revierten. Y como conclusión, es decir, se abren esas 1.795 urnas, sería la misma la probabilidad que usted me dice, el 90% sería para Lenín Moreno y el 10% para Guillermo Lasso. No, nada tiene que ver lo uno con lo otro. Aquí la probabilidad es mucho mayor de que no se reviertan los resultados. Ah, mucho mayor. Mucho mayor. ¿Sí? Mucho mayor del 90. Mucho mayor del 90, aproximadamente el 96%. Aproximadamente el 96% de que los resultados no se van a revertir. Es decir, para usted la carta ya está echada. La carta está echada. Jorge Arroba, muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias por explicarnos en porque usted ha sido el matemático responsable técnico del conteo de votos de participación ciudadana, que si bien se dijo técnicamente habría un empate técnico, dentro de las probabilidades nos está señalando que más de un 90%, o en ese momento más 90% sería a Lenín Moreno y el 10% a Guillermo Lasso, lo cual su declaración es importante porque ayuda a que la ciudadanía pueda sacar conclusiones en relación a estos temas y también importante por participación ciudadana. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Nosotros hacemos una pausa y regresamos. Comunicado oficial. Las Fuerzas Armadas, como parte de la estructura del Estado ecuatoriano, preocupadas por los acontecimientos que se están viviendo en el país y frente a ciertos intereses de grupos o personas que pretenden que la institución militar se inmiscuya en asuntos ajenos a la misión constitucional que le asiste, aclaran que las Fuerzas Armadas son obedientes, no deliberantes y sobre todo subordinadas a las normas que contempla la Constitución, por lo que las decisiones y resoluciones concernientes a los resultados finales del proceso electoral le corresponde conocer y resolver a la función electoral. Dirección de Comunicación Social del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Una descarga de ritmos te acompañará todas las tardes. Nadie nos puede arrebatar. No. Un amor que no se rinda. Qué días tan bellos, tan... La descarga, de lunes a viernes 18 horas, por Ecuador TV. La parroquia Río Verde en el Cantón Baños. Es un lugar de descanso escondido entre cascadas y el canto de los pájaros. La tranquilidad, la gastronomía que tiene aquí Río Verde y la tranquilidad, la amabilidad de las personas que habitan aquí es muy buena. Ecuador multicolor. Vivimos la interculturalidad de nuestro país. Hoy, 14:30. En la Casa Bichan para músicos jubilados. Todo transcurre con normalidad. ¿Qué? ¿Llegará un nuevo residente? ¡Atrás! ¡La cadera atrás! ¡Lado a lado! ¡Ahora sacúdanlo, chicos! No es un lugar de retiro, es una casa de dementes. Dirigida por Dustin Hoffman. En Noches de Cine presentamos El Cuarteto, este sábado 21:30. Continuamos, amigos televidentes. Tenemos a Omar Simón, expresidente del Consejo Nacional Electoral, y exdirector de Participación Ciudadana. Omar Simón, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, una de las cosas que llamó la atención y que generó polémica, y en el bloque anterior tuve invitado a Jorge Arroba, matemático, el matemático Jorge Arroba, responsable técnico del conteo de votos de Participación Ciudadana. Una de las cosas que llamó la atención es que Participación Ciudadana dijo empate técnico.
Y empate técnico, pero sin embargo los resultados que muestra el conteo rápido de ellos lo pone a Lenin Moreno en 50.8 y a Guillermo Lasso en 49.2. Sin embargo, de aquellos no se dieron esos resultados. Jorge Arroba me dice que eso debió haberlo presentado el organismo rector, que es el Consejo Nacional Electoral. Esto generó mucho ruido y apuntaló aún más a la incertidumbre. Se habló de una diferencia apenas del 0.60. ¿Cómo evalúa entonces el exdirector de Participación Ciudadana y expresidente del Consejo Nacional Electoral este comportamiento y estas declaraciones de Participación Ciudadana? Buenos días, Carlos, televidentes. A ver, ex subdirector y director encargado. O sea, por cualquier eventualidad, para que no piensen que voy a estar usurpando un espacio. A ver, bueno, creo que está claro que la técnica de conteo rápido es una técnica muy robusta estadísticamente, si es que obviamente está bien diseñada la muestra, bien balanceada. Y sí, efectivamente llama la atención el que no se hayan publicado los datos por varias razones. La primera creo que tiene que ver con el propio Estatuto de Participación Ciudadana, una organización que está creada según su estatuto para aportar a los procesos democráticos, dar transparencia a los procesos electorales o aportar a la transparencia de los procesos electorales y dar información oportuna sobre el desarrollo de la elección y el conteo de votos. Y creo que ninguno de los tres se cumplieron con el anuncio de hay un empate técnico y con una diferencia que ya vamos a hablar de ella que para mí, viendo matemáticamente, no es imposible. Primero, no cumplió con su función de fortalecer la democracia porque teniendo información relevante para el proceso electoral y para dar tranquilidad al país en su momento, en un actor que es independiente, y es más que incluso si uno revisa algunos elementos de la conformación de su directorio y de tales, podría tener más relación incluso con el candidato Lasso, es decir, más cercanía con ese candidato. No dio la información. Obviamente no contribuyó con la transparencia porque no fue transparente al no presentar la información. Y tres, no dio información oportuna porque la oportunidad de la información era contar a la ciudadanía cuál era su resultado. Si bien es cierto, de acuerdo al diseño estadístico, y tiene un margen de error de más o menos 1%, la probabilidad de que no sea Moreno el presidente era de 9-1. Bueno, eso sí lo dijo el matemático Arroba en el bloque anterior. Yo entiendo que Jorge debe haber explicado la parte técnica y desde la perspectiva técnica, pero aquí hay una decisión política, y seamos claros. La decisión política de no presentar los resultados del conteo rápido, anunciando, informando claramente que hay un empate técnico y una posibilidad del 10% de que no sea Moreno o del 90% de que sea Moreno, cualquiera de las dos formas se la puede presentar, presentar los resultados. Yo creo que se hubiese dado mucha tranquilidad al país. Sobre todo por el prestigio de Participación Ciudadana. Prestigio que digo, creo que en esta elección y con esta actuación específica realmente se ha visto afectado, vulnerado. Luego, la diferencia de 0.6% es inexistente. Es que bajo ningún concepto puede haber. Usted tiene una restricción, en este caso, Carlos, que es del 100%. Es decir, no puede haber ni más del 100% ni menos del 100%. Estadísticamente esa probabilidad no puede existir. Si es que uno le aplica el 6%, le aplica el 0.6% en una diferencia como la que tenía, terminaría o con 100.6% o con 99.4%. Entonces no existe, porque hay la restricción del 100%. Sí, siempre los datos del conteo rápido tenían que dar 100%, no pueden dar ni 100.6 ni 99.4. ¿Qué serían las posibilidades? Pero entonces ahí hay un error de aplicación estadística. No, la aplicación estadística es correcta. Hay un resultado que dice 50.8 para Moreno, 49.2 para Lasso. Ya, pero sumado es 100%. El tema es que si es que hay movimiento dentro de la banda de error, lo que se resta al uno se suma al otro. Con lo cual no llegamos al 100%, sino o sobrepasamos o estamos inferior al 100%. Siempre va a estar en el 100%. Porque si es que yo le resto, digamos, el límite superior de Moreno en la banda de error que dice Participación Ciudadana es 51.8. Es decir, 50.8. El límite superior, ya aplicando la banda de error, ¿no es cierto? Es el límite superior. Y el límite inferior, por eso es que la proporción 9-1, ¿no? Y el límite inferior sería 49.8, ¿sí? De Moreno. Si es que, digamos que incrementa
en la proporción, ya en el resultado, 0.5 Moreno, ¿no es cierto? Estaríamos en 51.3. Pero esto implicaría que se reste 0.5 a Lazo, porque hay la restricción del 100%. No puede no sumar 100%. Esa es la restricción estadística, porque los resultados se hacen sobre el 100%, no se hace sobre un porcentaje distinto. Ok. Explicada la parte técnica, esta parte técnica, vamos a la parte de la decisión política que menciona Omar Simón. Es decir, para Omar Simón, ex miembro, subdirector de Participación Ciudadana, se debió no haberse quedado solamente con la declaración del empate técnico, sino que se debió haber anunciado de parte de la misma Participación Ciudadana la cifra, el dato de cada uno de los candidatos para desvirtuar cualquier tipo de incertidumbre. Por supuesto, porque adicionalmente la diferencia en porcentaje entre el candidato Moreno y el margen de error es de 0.6, ahí sí hay la diferencia 0.6, pero es la diferencia entre lo que obtiene Moreno, la diferencia de Moreno con Lazo y el margen de error. Es decir, incluso bajo ese concepto, la mayor probabilidad, como dijimos antes, era de que se ratifique que Moreno era el ganador. La decisión política finalmente que adopta, porque eso es lo que vimos públicamente, es no dar resultados, dar una diferencia inexistente en términos del margen de error, de aplicación del margen de error, y guardar esa información, que era absolutamente trascendente para la opinión pública. Y esa es una decisión política, no es una decisión técnica. Ahora, el Consejo Nacional, estos resultados fueron entregados al Consejo Nacional. Estos resultados fueron entregados al Consejo Electoral, pero no es el Consejo Electoral el responsable de difundir esa información. Pero debió haberla hecho. Creo yo que ese domingo debió haberla hecho. Debe haberla hecho. El responsable de difundir esa información es Participación Ciudadana, porque es el propietario de la información, es quien asume la responsabilidad sobre esa información. En este caso no quiso asumir una responsabilidad, seamos claros. No quiso asumir una responsabilidad, no quiso informar, tendrá ella que explicar los condicionamientos que tuvo para no dar esa información, pero finalmente creo que no cumplió. No cumplió con la patria, porque era información muy trascendente, en un momento en el que un candidato se proclamó ganador y un medio le proclamó ganador con base en un exit poll que después resultó absolutamente fallido. Otra información que daba cuenta de otro resultado, incluido, además hay un detalle importante, al momento en que Participación Ciudadana da su conteo rápido, estaba escrutado más del 90%, o sea, el Consejo había contabilizado ya más del 90% del resultado electoral, y era coincidente. Es decir, que sencillamente lo que iba a hacer Participación Ciudadana en ese momento es prácticamente ratificar la información que ya el Consejo Electoral había dado. Es decir, que incluso tenía un elemento adicional para tomar la decisión política de dar el resultado. Había un resultado de elecciones. Vamos a lo primero. Resultado real. Vamos a lo primero. El matemático Jorge Arroa, responsable técnico del conteo de votos, dice: nosotros como técnicos le recomendamos a Rudy Hidalgo, directora, que básicamente declare empate técnico. Eso punto uno. Pero se puede declarar empate técnico dando los resultados, ojo, no son excluyentes. No puede decir, el resultado es tal y tal, y hay y el margen de error es tal, por ende hay empate técnico. Con esta proporción. Sí, yo lo que estoy diciendo es lo que dijo el matemático Jorge Arroa. Vamos a lo otro, que para mí es más importante que lo primero. Es que cuando se da el resultado de parte, o cuando existe la declaración de parte del Consejo de Participación Ciudadana, ya estaba escrutado el 90%. De la Corporación Participación Ciudadana. De la Corporación Participación Ciudadana, ya está, de Rudy Hidalgo me refiero, ¿no? Ya estaba escrutado el 90% por parte del CNE. Por supuesto. Es decir, ese dato para mí es más trascendente que el anterior. Tengo una proyección de resultados. Tengo un resultado real. Son prácticamente coincidentes. La diferencia es 0.8%. Es más, 0.8% con Moreno en el resultado de la elección, el resultado electoral, por sobre el resultado del conteo rápido. ¿Cuál es la mayor probabilidad? Incluso si tomamos en cuenta ese que es un factor externo al conteo rápido, la probabilidad de que el resultado que habían obtenido en el conteo rápido se ratifique era mucho mayor. Mayor al 9-1, mayor al 90%, porque ya tiene un resultado real que le da además 0.8% adicional de distancia. Sí, o sea, a ver, 1.6 adicional. O aquí hubo timidez, aquí hubo timidez o no quererse comprometer. Porque el matemático Jorge Arroa me dice
con base a todo esto, las probabilidades, incluso con base a nuestros resultados, me dice, que técnicamente si pudiese decir, hubiese existido un empate técnico, el 90% de probabilidades que gane Moreno es mucho más a favor de Moreno que el propio Lasso, que le daba apenas el 10%. Exacto. Es decir, el problema es que aquí nadie quiso mojar el poncho y no se quiso ni siquiera explicar técnicamente. Pero Carlos, eso es lo cuestionable. O sea, si hay una organización que recibe financiamiento, que recibe recursos, que recibe apoyos, en función de unos principios, ¿no es cierto?, de unos principios rectores, que es el fortalecimiento de la democracia, la transparencia, el entregar información oportuna y de tales, no lo hace por temor, por timidez o por no querer mojarse el poncho. O sea, me parece que está totalmente incumpliendo con sus funciones. No sé qué hace ahí esa organización, si no va a cumplir con sus principios. Es que aquí no es mojarse el poncho, perdón, aquí es un tema de darle al país tranquilidad, de dar información oportuna. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando del futuro de un país. Estamos hablando de gente en las calles, llamadas por unos irresponsables a quemar llantas, a armar el caos. De eso estamos hablando. Eso es lo que esta mujer hubiese podido evitar si daba los resultados que tenía ella y que sabía que eran resultados fiables, porque además son fiables. Nunca participación ciudadana. Yo dirigí el conteo rápido de participación ciudadana desde el 2004 hasta el 2008, en varias elecciones mucho más complicadas. Siempre acertó. Siempre acertó. Bueno, lo que sí me queda claro, Omar Simón, es que en este proceso electoral se han presentado varios comportamientos inadecuados, como por ejemplo publicar resultados de exit poll inexistentes. Eso es como por ejemplo lo de Informe Confidencial y lo de Market, que han sido aclarados y han sido negados por sus propios representantes legales. O sea, este proceso electoral, en términos de comportamiento inadecuados, de medios de comunicación, de encuestadoras y todo, yo creo que tiene que ser analizado a profundidad por la ciudadanía. Porque lo que ha pasado en estas elecciones con esos comportamientos inadecuados de los actores que ya he mencionado, nos tiene que llevar a la reflexión. Nos tiene que llevar a la reflexión. Y lo que me preocuparía es que no se aplique la ley por temor a reacciones de calles calenturientas. Ojo con eso. La ley trasciende cualquier afecto, simpatía o no simpatía de las personas. Omar Simón, gracias. Gracias, Carlos. Bueno. Comunicado oficial. Las Fuerzas Armadas, como parte de la estructura del Estado ecuatoriano, preocupadas por los acontecimientos que se están viviendo en el país y frente a ciertos intereses de grupos o personas que pretenden que la institución militar se inmiscuya en asuntos ajenos a la misión constitucional que le asiste, aclaran que las Fuerzas Armadas son obedientes, no deliberantes y sobre todo subordinadas a las normas que contempla la Constitución, por lo que las decisiones y resoluciones concernientes a los resultados finales del proceso electoral le corresponde conocer y resolver a la función electoral. Dirección de Comunicación Social del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. América Latina es un territorio en disputa. ¿Qué pasa en nuestro continente cuando gobierna el neoliberalismo, que se esconde detrás de la idea de ajustar el gasto público, de reducirlo? Será un verdadero gusto, semana a semana, acompañarlos a través de Ecuador TV, con la crónica de un continente que busca los caminos de su emancipación. Los espero en Crónica de América. Crónica de América. Domingo, 21 horas. La primera lectura importante en mi vida
la que yo concebí no como un acto obligatorio escolar, sino como un acto placentero de la aventura, fueron los primeros cuentos de Julio Cortázar. De Contrabando, todos los jueves, 22 horas. En abril. Aguas Mil. No, películas a mí. Diversión, drama, acción, romance y más. Uy, ya llovió la ropa. Abril, para que no salgas de casa. En Noches de Cine. Todos los sábados, 21 horas 30. Por Ecuador TV, somos todos. ¿Sabías que una mezcla de leche y orina del camello podría poner fin al cáncer? ¿Sabías que? De lunes a viernes, 19 horas 30. Gracias, amigas y amigos, por seguir en nuestra sintonía. Esto es Noticias 7. Saludamos a esta hora a nuestro compañero Abraham Verduga, que se encuentra en el puerto principal, la bellísima ciudad de Guayaquil. ¿Qué tal, Van? Es un gusto saludarte. Son las 7 de la mañana, 41 minutos. Y bueno, arrancamos este viernes lleno de noticias. Vamos a empezar. El cuerpo diplomático acreditado en el Ecuador felicitó al presidente electo Lenín Moreno Garcés por su triunfo. El deseo de fortalecer las relaciones bilaterales con cada uno de los países se expresó en las intervenciones de los diplomáticos. Son los embajadores de los países cuya representación diplomática se encuentra en el Ecuador, las economías más importantes del planeta entre ellas, así como los organismos internacionales como el Sistema de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, Unión Europea, entre otras. Felicitarle en nombre de mi presidente François Hollande para su elección. Yo tengo aquí su carta de felicitación. Antes de todo quisiera felicitarle en nombre de la Unión Europea, soy la embajadora de la Unión Europea, por los resultados de las elecciones. Y será un gusto trabajar con el señor presidente electo, con su equipo, y estaremos siempre interesados en dialogar, explorar nuevas oportunidades. Y fue un encuentro para dialogar, para conocer las primeras inquietudes y para confirmar una vocación de apertura hacia el fortalecimiento de las relaciones bilaterales. Somos amigos del fortalecimiento de la unidad regional. Pensamos que es mejor hacerlo donde por continuidad y por contigüidad tenemos más cosas comunes, más cosas afines, para como bloque negociar. En este marco, el presidente electo, Lenín Moreno, destacó la situación del país en la que se encontraba hace 10 años y desde ahí advirtió de la necesidad de continuar y fortalecer, cambiar y aliviar, refrescar. Se necesitaba confrontar con muchísimos poderes fácticos que se habían adueñado completamente el país. Y en este momento nosotros nos encontramos con que la ley se cumple, hay seguridad jurídica y sobre todo hay un presidente electo que está dispuesto a trabajar conjuntamente con ustedes. Intercambio de opiniones e inquietudes también fueron manifiestas en temas que pueden ser considerados complejos, como el caso Assange. Él no tiene ningún derecho para intervenir en la política ecuatoriana y en nuestra política internacional menos aún todavía. La relación bilateral con Estados Unidos. Nuestras relaciones se van a refrescar muy positivamente. Con el Sistema de Naciones Unidas. Nuestra lucha va a ser siempre como la que usted se representó y representa, de ir luchando para no dejar a nadie atrás, para cerrar estas brechas, para erradicar la pobreza extrema, para llegar a las personas que no han tenido todas las oportunidades en esta vida. Y compromisos que amplían ese horizonte, el combate a la corrupción. Vamos a luchar muchísimo y necesitamos contar con una institución internacional con el prestigio de Naciones Unidas. Con la consolidación de la paz en la región. Y nos da una profunda satisfacción oír de su propia voz la continuidad de esa política exterior hacia nuestro país. Y con el desarrollo de un mejor mundo, dijo, desde el servicio, a través de la representación popular y el ejercicio del poder, con humildad. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió un comunicado donde felicita la elección de Lenín Moreno como presidente de Ecuador para los siguientes 4 años. La misiva dice:
Los Estados Unidos felicitan al pueblo de Ecuador por su participación en las elecciones presidenciales de segunda ronda el 2 de abril. También felicitamos a Lenín Moreno del partido Alianza País por su victoria. Sin embargo, sí observamos las preocupaciones sobre el proceso electoral y esperamos que sean considerados y resueltos de manera legal y transparente. Nuestros países han disfrutado de casi 200 años de relaciones diplomáticas y lazos fuertes y crecientes entre nuestros pueblos. Esperamos trabajar con el nuevo gobierno para construir una relación constructiva en áreas de interés mutuo. Empresarios, productores y actores de la economía popular y solidaria expresan su optimismo ante el triunfo de Lenín Moreno. Plantean agendas de trabajo y desmienten cualquier posibilidad de que en Ecuador se presenten problemas de desabastecimiento o similares a los que actualmente vive Venezuela. Cristian Cisneros es el presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha, con representación de más de 2.700 empresarios y productores. Tras el triunfo de Lenín Moreno, cree que es momento de enfocarse en los objetivos nacionales. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir produciendo. Y en ese sentido nosotros hemos visto con esperanza, digamos, que el nuevo gobierno acoja aún más los expectativas y los requerimientos del sector productivo. Misma visión tiene la Cámara de Economía Popular y Solidaria, según su presidenta Lucía Calderón. En primera instancia, que el apoyo continúe, por supuesto, y que es un ofrecimiento y eso tal cual está. Pero de aquí en más, la oportunidad de competir con los grandes, de hacernos grandes. En ambos sectores hay tranquilidad y altas expectativas de lo que se puede construir en el nuevo gobierno en materia de productividad, para lo cual tienen planteamientos. Por ejemplo, el tema de disminución de la tramitología, ubicar zonas de parques industriales, el tema de impulsar la compra pública asociativa o catalogada, el tema de créditos con menores tasas de interés. Lograr consolidar estos puntos permitiría mejorar el empleo desde sectores en los que la economía no se concentra en pocas manos. Estamos fortaleciendo la cadena productiva, una cosa lleva a la otra. El momento en el que yo compro un producto de consumo que ha sido realizado a nivel nacional, estoy permitiendo que la empresa, que la entidad que lo elaboró tenga un flujo de dinero. A su vez, los miembros de esa empresa tienen la capacidad adquisitiva para hacer y armar el círculo económico. En aras de construir y velar por la estabilidad nacional, creen que se debe dejar de lado comparaciones sin fundamentos sobre las realidades de Ecuador y Venezuela. Nosotros tenemos independencia y autonomía para tomar nuestras propias decisiones. Defendemos la dolarización, por ejemplo. Afirman que Ecuador tiene alta capacidad de producción y abastecimiento propio. Nosotros somos capaces, por ejemplo, de fomentar una agricultura impresionante, una matriz textil, por ejemplo. Nosotros somos productores, y estamos en el país, no tenemos capitales afuera. Creemos y apostamos por el país. Sofía Montoya, Ecuador TV. César Monge, presidente del movimiento Creo, asegura que más de 1.700 actas tendrían inconsistencias. Sin embargo, aún no entrega pruebas de su aseveración al Consejo Nacional Electoral. Tan solo mostró 4 ejemplos que no pueden ser verificados. Dirigentes del movimiento Creo hicieron públicas las supuestas irregularidades que demostrarían un posible fraude en contra del ex candidato Guillermo Lasso. Un total de 1.795 actas son irregulares. Sin embargo, tan solo 4 actas han sido presentadas, la primera vía Twitter y las otras 3 en rueda de prensa. Según las denuncias de Monge, algunas actas tendrían inconsistencias numéricas. Esta comparación la realiza entre el acta de conocimiento público y el acta de escrutinios entregada al Consejo Nacional Electoral para su escáner. A decir de Monge, la mayoría de votos a favor de Guillermo Lasso habrían pasado a Lenín Moreno. Sin embargo, en la copia del acta de mesa no se visualizan los números, mientras que en el acta de escrutinios se las ve claramente. Monge tampoco da a conocer provincia, cantón, parroquia o junta donde se presenta esta inconsistencia. Otro ejemplo revelado por el dirigente es sobre supuestas diferencias numéricas y los valores invertidos de acuerdo a los datos del acta de conocimiento público. 184 votos. El señor Lenín Moreno, 86 votos. Y cuando vamos a comparar con el acta que usa el Consejo Nacional Electoral, resulta que los 184 votos de Guillermo Lasso, adivinen quién los tiene ahora. Sin embargo, no presenta la información completa, pues habla de actas inconsistentes en la provincia de Loja, Cantón Pindal, Parroquia 12 de diciembre, pero no menciona la zona o junta.
Para Monge, el supuesto fraude se habría dado al momento de copiar los números del acta de mesa al acta de escrutinios para ser escaneada. Tanto Guillermo Lasso como César Monge, a pesar de que aseguran tener pruebas de las inconsistencias, 4 días después de las votaciones no las han presentado al CNE. Esto ha sido criticado incluso por sus propios aliados. Uno de ellos, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. Ivana Paredes, Ecuador TV. El titular del Consejo Nacional Electoral informó cómo se procederá para receptar los recursos que presenten las organizaciones políticas sobre los resultados electorales. Anunció que se buscará una reforma al Código de la Democracia para normar el tema de los exit polls. Ante el anuncio de Guillermo Lasso de que tendría más de 1.500 actas para impugnar, el presidente del CNE, Juan Pablo Pozo, señala que podrían ser todas las necesarias si estas están debidamente sustentadas en el marco de la ley para dar paso a un reconteo. No hay ningún tipo de límite, pueden ser todas las actas, 41.000 actas. El único límite es que tienen que estar enmarcadas en lo que establece el Código de la Democracia, que tiene que establecerse en las causales. El Pleno del CNE aspira a notificar los resultados tanto a Alianza País como a Creo Suma hasta este próximo domingo, y de ahí se abren 48 horas para la etapa de recursos. Pueden presentar 3 recursos, César. El primero, el recurso de objeción ante el Consejo Nacional Electoral. Ante esa resolución pueden presentar un segundo recurso en la vía administrativa ante el propio Consejo Electoral, que es el recurso de impugnación, y finalmente tienen derecho, y la vía está expedita, para presentar el tercer recurso, que es el recurso de apelación en la vía jurisdiccional ante el Tribunal Contencioso Electoral. Sobre los exit polls habilitados, es decir, datos y perfiles de opinión, informó que estas empresas entregaron sus estudios fuera de tiempo, sin embargo se les permitió su difusión. Tenían la obligación de entregar 1 hora antes del proceso electoral, y en un caso entregaron a las 4:50 en el caso de datos, y en el caso de perfiles de opinión a las 4:10 de la tarde. En este sentido anticipa impulsar una reforma al Código de la Democracia para normar este tema. Esa regulación de esas herramientas significa, ¿por qué no?, que lo haga la propia academia, que se retire de la parte comercial un exit poll, un boca de urna, precisamente porque no estamos hablando de cualquier dato. Hoy estamos hablando de la paz social de este país. También complementó que la OEA realizó un conteo rápido que ratificó todas las herramientas que concluyeron que Lenín Moreno ganó la segunda vuelta. Ratifican los resultados del escrutinio oficial del Consejo Electoral. Por tanto, hoy tenemos 4 herramientas, y lo único que diferencia es un exit poll, que es un sondeo de opinión que no tiene nada que ver con la metodología. César García, Ecuador TV. Un video publicado por un ex técnico de Sedato revela cifras de encuestas realizadas días anteriores e inclusive el mismo día de los comicios. En dichos estudios daban ganador a Lenín Moreno, sin embargo, en la información que se dio a conocer a los medios de comunicación privados, ganaba Guillermo Lasso. Tengo nueva información donde se evidencia el monstruoso engaño de Sedatos en las elecciones de la segunda vuelta. Es una información que la pueden comprobar, la pueden verificar cuando ustedes quieran. Durante toda la semana anterior a las elecciones, Sedatos realizó diferentes estudios, varios estudios como este, por ejemplo. Tracking diarios, y en todos daban ganador a Lenín Moreno. Revisemos este. El domingo 26 de marzo, el jefe de cómputo de Sedatos envía a Nancy Córdoba un estudio de seguimiento. Aquí daba ganador a Lenín Moreno con el 52.9%, frente a Guillermo Lasso con un 35.9%. El viernes 31 de marzo, Carlos Córdoba, el hijo de Ángel Polibio Córdoba, le envía a su padre a las 11:56 de la noche, en el cual Lenín Moreno gana con 48.9% frente al 45.3% de Guillermo Lasso. Un día antes de la elección, aquí se refleja el triunfo de Lenín Moreno, con un 46.4% frente a Guillermo Lasso, con un 42.1%. El mismo sábado, Ángel Polibio Córdoba maneja para sí mismo un nuevo estudio, Cuadros Tracking 3, y ahí también gana Lenín Moreno, con un 49%. Mientras Guillermo Lasso tuvo 45.2%. Y en la noche, 9:10 de la noche, Nancy Córdoba envía los resultados del segundo tracking EP a Sebastián Corral de Teleamazonas. Y ahí por igual, gana Lenín Moreno con un 46.7% a 42.5% de Guillermo Lasso. Llegó el día domingo, 2 de abril, y al mediodía, Carlos Córdoba envía a Polibio Córdoba, su padre, 2 documentos con los resultados del exit poll. Y aquí, una vez más, Lenín Moreno gana las elecciones en el exit poll de 2 de abril. Y además esto confirma los resultados oficiales que ha presentado el CNE.
eran unos resultados muy similares a los que se han presentado oficialmente. Es decir, al mediodía los resultados coincidían con los del CNE. Horas más tarde nadie entiende, ni yo no entiendo por qué no existe ningún sustento para haberlo hecho. C-Datos de pronto le da el triunfo a Guillermo Lasso y presenta estos resultados. A las 4:40 de la tarde, C-Datos había enviado un correo electrónico a Sebastián Corral de Teleamazonas por igual. Envía un correo al CNE y también envía un correo electrónico a Juan Rivadeneira de Creo. Envía un correo electrónico a Javier Alvarado y Ricardo Barreiro de Coavisa. Envía con los exit polls, pero en este envío los resultados ya son diferentes. Todo ese exit poll del mediodía había cambiado. ¿Pero por qué se inventan estos datos? Vean, vamos a ver. El día miércoles 29 de marzo recibieron un pago de $511,000. Aquí están las facturas, vamos a ver. Autoridades municipales y provinciales, así como gremios de profesionales, exhortan a que los líderes de Creo sigan el proceso que establece el Código de la Democracia para apelar los resultados de las elecciones. El anuncio de un nuevo petitorio para abrir las más de 41.000 urnas y se dé un reconteo voto a voto hecho por el movimiento Creo, se trataría de otra parte de su estrategia. Así se pronunció el prefecto del Guayas. La idea es que primero pido 1.795. Después pido 39.000. Me tienen que decir que no puedo 39.000. Y entonces voy a pedir, después pido 2.500. Y van sumando y sumando y sumando las prórrogas para llegar al 24 de mayo y que se configure una situación especialísima, ¿no? De que hay un presidente de la República y un presidente electo, pero al presidente de la República se le acabó el periodo. El líder de Centro Democrático indica además que el tiempo de impugnaciones siempre estuvo abierto, según lo contempla el Código de la Democracia. Usted el mismo domingo podía cuestionar algún acta, impugnar algún acta. En ese mismo momento, la autoridad provincial electoral la corregía o la rectificaba. Un grupo de alcaldes de la Asociación de Municipalidades de Ecuador refiere a que las protestas protagonizadas por militantes de Creo tienen otro fin. Precisamente para posesionar la idea de que existe un fraude electoral. Recuerden que este proceso tiene veeduría internacional. El Foro Democrático de Profesionales del Ecuador se suma a AME para rechazar la violencia y más bien exhortar a respetar la decisión de la mayoría de ecuatorianos que, según los datos oficiales, le dio el voto a la lista 35. Las ambiciones de un candidato que en este momento no ha recibido el favor del pueblo ecuatoriano, sus ambiciones no pueden hacer y poner en riesgo la vida pacífica y la paz a la que aspiramos todos y todas. Aquí tiene que el fiscal y los jueces tomar en cuenta aquellos que están alborotando el país y especialmente aquellas empresas encuestadoras que crearon este caos. Coinciden en que la intención de Guillermo Lasso sería deslegitimar las acciones de la autoridad electoral, consiguiendo únicamente dar un pésimo ejemplo al mundo. Mirta Carrillo, Ecuador TV. En otro tema, la Comisión de Régimen Económico se allanó al veto parcial de la Ley Orgánica para la reestructuración de las deudas de la banca pública, banca cerrada y gestión del sistema financiero nacional y régimen de valores, que envió el presidente Rafael Correa. Son 16 cambios que, según los asambleístas de dicha comisión, son más de forma. Una vez remitido a la Secretaría del Pleno, se espera que la próxima semana la normativa sea votada para que los deudores de buena fe de la banca cerrada durante la crisis bancaria del 99 puedan honrar sus deudas en un plazo de 12 años. Mientras que los intereses serán condonados hasta el año 2015 y habrá un recálculo al 5% desde esa fecha. De igual forma hace precisiones respecto, por ejemplo, del tema de discapacidad, de que las personas que tienen discapacidad se benefician también de, en este caso, la condonación de deudas que se va a hacer tanto para los deudores de buena fe como el Banco Nacional de Fomento. Fue aprobada con el beneplácito de los deudores de buena fe con los deudores del Banco Nacional de Fomento. Tras casi 2 meses de diálogo, la mesa de conversaciones entre el Ejército de Liberación Nacional y el Gobierno de Colombia dieron a conocer los acuerdos alcanzados en esta primera fase.
Los diálogos comenzaron el 8 de febrero en el Valle de los Chillos y siendo Quito sede de los mismos. Los acuerdos de momento giran en torno a temas humanitarios y la protección de los civiles que se encuentran en la zona del conflicto. El propósito de su punto 5F es proteger a las personas no combatientes y a la población civil de los efectos que el conflicto armado les causa mediante acciones o acuerdos de carácter humanitario. Otro aspecto en el que se ha conseguido consenso es sobre un plan programado de desminado. Las dos delegaciones nos hemos puesto de acuerdo en que se iniciará un programa de desminado humanitario, cuyos detalles técnicos y operativos habrán de establecerse en las semanas venideras. El cese al fuego es un tema aún en discusión y que será parte de las conversaciones a partir del 3 de mayo, cuando los equipos de negociación se sienten nuevamente a dialogar. Vamos a ir progresivamente creando un clima de bajarle la intensidad al conflicto. En esta ocasión contaron con la presencia de comandantes de las FARC, que también participaron en los diálogos de La Habana, dijo Pablo Beltrán, para conseguir una sincronización entre los dos procesos de paz. Y por supuesto que hay muchas cosas de las que se pactaron en La Habana, sobre las cuales nosotros vamos a tener en cuenta. O sea, no se trata de inventar el agua tibia. El equipo de negociación agradeció a todos los países garantes de este proceso, en especial al Ecuador, que ha brindado todas las garantías para que los diálogos se concreten. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y antes de finalizar las noticias del mundo, le contamos que el gobierno de los Estados Unidos anunció que llevará sus tropas a Siria. Esto tras el atentado con armas químicas que el pasado martes provocó la muerte de más de 80 personas. El presidente Donald Trump ordenó el envío de buques de guerra que lanzaron más de 50 misiles sobre instalaciones militares sirias. Se trata del primer ataque directo de Estados Unidos contra el gobierno sirio en 6 años de guerra en ese país. El presidente al-Assad y las fuerzas militares sirias negaron la participación en este ataque y desmintieron que posean armas químicas. Mientras tanto, Trump asegura que el bombardeo responde al interés vital de seguridad nacional de su país para impedir la expansión de armas químicas. De momento se desconoce cómo será la reacción del gobierno de Rusia, que tiene sus bases militares en ese territorio. En Argentina, el gobierno de Mauricio Macri enfrenta su primer paro nacional. Los ciudadanos y las organizaciones sociales rechazan las políticas económicas implementadas que dejan miles de desempleados. Fuertes enfrentamientos entre la policía y los huelguistas en el primer gran paro contra las políticas económicas implantadas por el gobierno de Mauricio Macri, una medida a la que se sumaron varios sectores, además de los gremios del transporte, de la educación, la salud, los metalúrgicos y los recolectores de basura, quienes coparon las principales calles de Buenos Aires en Argentina. Que el día de mañana el gobierno, viendo la contundencia del paro, llame inmediatamente a los trabajadores a una mesa de diálogo en serio. Mientras que Aerolíneas Argentinas canceló vuelos nacionales e internacionales. Las razones de la paralización son en contra del aumento de precios de los productos básicos, los llamados tarifazos en los servicios públicos, contra las importaciones indiscriminadas, en rechazo a los despidos masivos y el cierre de pequeñas empresas. Asimismo, las entidades bancarias y las escuelas fueron cerradas, mientras que los hospitales funcionan con las guardias mínimas y las emergencias. Las protestas se dan en pleno desarrollo del Foro Económico Mundial, que ha concentrado a 1.200 representantes de empresas, ministros y altos funcionarios y organismos internacionales. Las huelgas generales en Argentina han sido una herramienta común de presión política y varios gobiernos vieron paralizado el país. Sin embargo, el mandato de Néstor Kirchner del 2003 al 2007 fue el único que no sufrió ninguna huelga general. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. 8 de la mañana, 3 minutos. De esta manera despedimos este servicio informativo, pero hay más, ya se viene la comunidad. Así es, Abraham, excelente jornada para todos y para todas. Sigue en compañía de esta, su televisión pública. Buenos días.